bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Ah, Actualización 1.41. am, Brutal, brutal. O sea, en esta actualización ha llegado Lesta, se ha sacado la chorra, la ha puesto encima de la mesa y ha dicho, aguántame el cubata. Es una barbaridad lo que han hecho en esta actualización. Lo primero, tenemos el pase 2 de, del proyecto Orbit. Vamos a verlo aquí. Hay un nuevo sistema de puntuación, ¿eh? Ojito. De hecho, a mí ya me han dado 10 puntos y no sé por qué todavía. Pero me los han dado. Hay, hay unas nuevas formas de sacar puntos. Eh, por la primera rama que tiras para atrás, por varias cosillas. Bueno, ya sabéis que la primera temporada fue la temporada alfa. Am, Luego, la segunda temporada es la Bravo. A mí esto me dio un poquito de que pensar, porque lo normal es que hubiesen cogido el alfabeto griego y sería alfa, beta, ¿no? Para ellos el alfabeto griego es lo normal. Y sin embargo han usado el alfabeto fonético internacional. Sería alfa, bravo, la segunda es Charlie, la tercera delta. Eso, no sé, me dio un poquito que pensar porque allí no se usa mucho este tipo de alfabeto fonético. De hecho, el alfabeto fonético internacional se usa mucho en transmisiones y es un estándar OTAN. Entonces, no sé, me resulta un poco raro, chocante. Que a lo mejor es coincidencia, a lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor es, vete tú a saber. Bueno, ¿qué trae la temporada Bravo? Bueno, como veis yo ya la tengo pasada porque terminé la temporada alfa, recogí mis carros y continué tirando líneas hacia atrás hasta que me hice la temporada, la segunda temporada. Saqué los 2000 puntos y ahora ya puedo, de hecho, bueno, también he recogido ya los premios. Puedo probar los carros, los nuevos Tier 11, ver cuál es el que me gusta más y luego así, cuando esté abierto en el servidor normal, ah, pues elegir el carro que más me guste. De hecho, ahora puedo elegir dos. Cuando esto se reinicie, porque la semana que viene se reiniciará, cogeré el francés, el ARL, y así los iré probando todos para ver cuál es el que más me gusta. En primer lugar, pues tenemos el Type 60 Proto 4, más un tripulante, más una skin, un camuflaje. Tengo que arreglar eso. Esto, ¿qué es esto? En fin, esto es una cosa rara que han sacado los japoneses. Es una cosa muy rara, muy rara. En fin, como veis tiene el 201, el 2 es la segunda fase y el 1 es el primer premio de la segunda fase. ¿Qué tiene esto? Pues cosas muy raras. 14 segundos de base para recargar esto. Por Dios, 220 de penetración y 300 de alfa. No es una maravilla, ni mucho menos. Ni mucho menos. Sí, es verdad que puedes arrear una salva, pero esto tarda un mundo. Más siendo un tier 8 ligero. Creo que no tiene demasiado sentido. 1.17 tiempo de apuntamiento y 0.48 de dispersión. Tiene una dispersión brutal. Este es un carrito para andar bicheando. Y cuando tienes uno, ¡pum!, le tiras la salva y te piras. Por ahí anda este tema. No tiene blindaje ninguno. Esto es nada. El DPM, fijaros, 1200, es una porquería. Ah, menos 15 ángulo de depresión, más 20, en fin. Este carro va a pasar sin pena ni gloria, hombre. Habrá gente que sepa pues bichear con estos carros y te haga un roto, seguramente.
porque de todo hay, y más aquí. 65 kilómetros por hora, no está mal. Si le pones un turbo, llegarás a los 70. Y bueno, ocultación de base un 20%, casi un 21%. Y observación 390 y 750 es poco para un carrito de estos que va bicheando. Yo, con los ligeros, la verdad es que soy un negado y no creo yo que esto lo saque mucho. No lo creo, sinceramente. Pero bueno, oye, está ahí, es gratis, pues ya está. Bueno, gratis. Sangre, sudor y lágrimas. Luego tenemos el acceso a la rama de artillerías suecas. Vale, ahora después las vamos a ver. Tengo que... Bueno, hay algunos fallitos. Ayer me tiré 12 horas traduciendo. 98 archivos. Pues algunas cositas se me han pasado. Bueno, lo andaremos mirando. Uno, dos. Tenemos... Elegí el Champion para empezar. Este tier 11 brutalísimo. Penetración 268, alfa de 650. Ajá. Recarga casi 16 segundos de base. No eleva mucho porque fijaros aquí la zona de almacenamiento. Esto es un problema porque está la zona de almacenamiento de la munición y esto va a saltar por los aires, pero ya. 2,21 tiempo de apuntamiento y 0,36 de dispersión de base. Ni mucho ni poco ni nada, no está mal. Casi 200. Aquí en el Glacis sí es fácil sacudirle, como a todos. Y luego ya por aquí, esto ya es otro cantar. Hablamos de 300 milímetros en la torreta y aquí, bueno, pues estas zonas son más complejas de sacudir. 40 kilómetros por hora para un pesado pesadísimo y enorme. ¿Qué más tenemos? Ocultación cero. Nada, esto no se oculta ni detrás de un edificio de 3 plantas. Nada. Y observación 410, 750. Bueno, una cosa normal. Luego tiene su modificación, que es la modificación de refrigerante. Vale, lo que hace es que da más habilidad al... pues, potencia las habilidades de la tripulación. O sea, tarda menos en recargar, es un poquito más rápido, en fin. Es diferente. Baja un 50% el tamaño de la retícula al disparar. Penalización por tiempo de carga 4 segundos. Tienes tres usos por batalla. La habilidad dura 25 segundos. A ver, esto no son habilidades del carro, que es lo que tenemos aquí. No es que esto esté potenciado constantemente como está en Europa. No. Esto es una serie de habilidades, por eso está más contenido. Aquí están, o sea, dentro de lo brutitos que son, están más contenidos. El tiempo de recarga de la habilidad 90 segundos. 60% menos en el tiempo de recarga. Penalización por el tiempo de recarga, parámetro responsable de ralentizar una vez el tiempo de recarga antes del siguiente disparo. Cuanto más disparos se realicen durante la acción de la modificación, más tiempo se agregará a la carga después de la finalización. O sea, cuando termina el bono que te da la modificación, vas a tardar más en recargar. Esto yo creo que es más bien un problema que una habilidad. Sí, creo que es más bien un problema que no una habilidad. Ya lo probaré, sacaré su vídeo correspondiente y ya veremos a ver qué tal va este. Pero ya os digo que la modificación no termina de gustarme, porque al final te penaliza después de usar la modificación. En fin, Merkava M48. Es el chasis del Merkava y la torreta del M48. Vaya, se han roto la cabeza a pensar. En fin. El chasis es un buen chasis, es el mismo que tiene el Merkava Tier 10.
bastante rebotón por aquí. Esto no es rebotón. Y luego, pues, la torreta del M48, que es bastante rebotona por aquí, pero no aquí. Es mitad y mitad. Mitad y mitad. Tiene la misma penetración que el cañón Tier 10, de hecho es el cañón Tier 10, pero hace un pelín menos de daño, son 30 puntos menos de daño que el Tier 10. Buenos ángulos, recarga en 8.25 de base. Tiempo de apuntamiento 2.25 y 0.35 dispersión. Esto es un carro es bastante rápido. Es un carro de esta segunda línea y pum, pum, y me voy a otro sitio. O sea, sin, sin que te duela mucho. Pum, pum, y adiós. 155 de blindaje, pero ya os digo que es un blindaje bastante rebotón, sobre todo esta zona. Y 188 la torreta. Sí, es muy rebotón menos esto. No sé la tontería que les da a los carros americanos por poner aquí el champiñón este. ¿Qué más? Movilidad. Casi 50 kilómetros por hora. No está mal. No está mal para un carro medio. De base. De base. Ocultación. Carro de segunda línea. Ya está. Observación 410, 750. Bien. Bien. Es un Merkava Tier 9. Si ya el Merkava es muy divertido usarle. De hecho, se ve muchísimo. Am, este no va a estar muy alejado del Merkava Tier 10. Luego el MBT 59. Esto sí es ya otra historia. De hecho, anoche cuando terminé, eran casi las 12 de la noche, dije, tengo que probarlo. Y me metí, estuve jugando con él. Primeras impresiones fueron muy buenas, me gustó mucho. Se mueve muy bien, gira muy bien. Bastante bueno a la hora de disparar. Ese cañón que tiene tan troll. Bajito. No es un carro de segunda línea. Carro medio francotirador. Pega unos porrazos de padre y un señor mío. Penetración 254, alfa de 750. Es que te mete un porrazo de 700 y dices, ¿eh? ¿Por dónde ha venido eso? Sí, porque yo ayer lo probé, lo vi, partida de la primera. Creo que fueron 3.500, 3.400 de daño. Bastante bien, bastante bien. Lo que pasa es que, claro, si luego el equipo no acompaña, pues como que lo mismo te da que te da lo mismo. Este tiene una característica especial, digamos, especial, que es la dispersión. Si el cañón está frío, dispersa 0,26 y es bastante preciso. Pero si disparas muy rápido, el cañón está caliente, pasas a 0,38. A ver, con 15 segundos de recarga no te da tiempo a que se caliente, sinceramente, la verdad. Pero, oye, puede haber algún momento en el que se caliente, entonces la dispersión es mayor. De base tiene 3002 de DPM. De base. Tiempo de enfriamiento del cañón 20 segundos. Poco. O sea, dispara y... párate. Párate. Y mientras recargas se va enfriando el cañón. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Resistencia. A ver. 122, 197. Hay que tener cuidado, es un carro medio, no es para hacer el salvaje, como se hace aquí. No, hay que ir con tiento, con cuidado. El glacis está súper alto, la matrícula está ahí bien puestecita. Solamente le falta un cartel que diga, dispárame aquí. Hombre, pues no, no. Ah, ¿Qué más tenemos por ahí? Movilidad, 55 kilómetros por hora. Ya os digo que se mueve muy bien. Gira muy bien. Eso es cierto. Y es un carrito muy interesante.
Ocultación 27,89, regulinchi, pero no es un carro como para tirarse a una segunda línea y decir, venga, no. Yo me inclinaría más a un tipo francotirador, un Leopard, y ahí tranquilito. Buena observación, eso está claro, y tiene buena visión este carro. A mí sí me gustó mucho. Sí me gustó mucho este carro, es bastante interesante, bastante interesante. Por último, Eisberg. Eisberg. En alemán creo que es oso de hielo. En fin, Tier 11, alemán, muy toca pelotas. Sí, en fin, a ver. Potencia de fuego, 2,74 de penetración media, 2,74. Alfa de 400. Tiempo de recarga 5,82 lo tengo ahora mismo. Claro, este carro hay que potenciarlo muchísimo, porque te va a dar muy buenas alegrías. Buenos ángulos de depresión y de elevación, tiempo de apuntamiento fantástico, dispersión fantástica, DPM 4122. ¡Ay, oh, qué rico! Creo que este es de los mejorcitos Tier 11 que han sacado. Este, el Acebar, para mi gusto. Luego, oye, la opinión es como el culo. Todos tenemos una y cada una es diferente. Uy, qué porrazo le da al micro. Resistencia. Pues bueno, regulinchi nada más. 140. Hay que tener mucho cuidado. Este es un carro de segunda línea. No es un... Para batirse el cobre ahí, bueno, tienes que tapar mucho lo que es el frontal. La torreta, ya veis que son 315, pero esta ametralladora rara, estúpida y absurda que está ahí detrás es un problema. ¿Qué más tenemos? Movilidad, 56 kilómetros por hora. Esto es una locura de carro. Esto es... ¡Wow! ¡Wow! Esto es fantástico. De verdad. Ocultación, nada, evidentemente. Observación. Alcance de la radio 1011. O sea, prácticamente te coge todo el mapa. Y ángulo y visión 463. Es una locura este carro. Y luego tiene una modificación que dices, ahí va. Bueno, la modificación que tiene este carro son proyectiles acumulativos. O sea, tienes 3 usos por batalla, 15 segundos de duración de la habilidad, cuidadito, que dura muy poco. 90 segundos el tiempo de recargar la habilidad. Daño medio. Vale, bono al daño medio, el parámetro que aumenta el daño cuando se activa la modificación. Al romper el vehículo, o sea, al penetrarlo, durante la acción de la modificación, el valor al aumento del daño en cada penetración se suma al aumento de daño cuando se activa. Es un poquito... Sí, vale. Cada disparo va aumentando el daño. O sea, es como que se calientan los proyectiles, ¿no? Una cosa así. Y aumenta el daño. Tiempo de recarga menos 20 segundos. Velocidad de apuntado más 20%. O sea, no más 20 segundos. Menos 20% al tiempo de recarga. 20% a la velocidad de apuntado, apunta más rápido. 20% menos al tamaño de la retícula. Y 20% menos a la dispersión al moverse del chasis. O sea, todos esos parámetros, cuando lo tienes activado, más aparte, según vas penetrando, te va aumentando el daño. Si fallas, se reinicia. Y tienes que volver a empezar. Pero claro, es una habilidad, duración de la habilidad son 15 segundos. Luego sí va incrementándose esos segundos según vayas penetrando. ¿Vale? Y la penetración máxima, o sea, la modificación máxima no puede exceder del 95%. O sea, que no le puedes meter un porrazo de 2000. No, no entra por ahí. Es un poquito complicado, pero bueno, oye, esto es
Mm, ojito, que vienen curvas. Este lo probaremos más adelante. Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos un pase de batalla con 4 capítulos. Como siempre tenemos nuestros 4 capítulos. Con unas skins... bueno, a ver, muy porque estamos en el evento de la cosmonáutica de esta gente. Entonces, bueno, pues tienen unas skins, pues ahí un poquito tal que así. Esta es para el T54D. Este, que es el estilo Miranda. El Oberon, que es para el ST2. No es este, se mueve mucho. Esto les gusta mucho, se mueven las antenitas. ¿No? ¿Por qué? Se estiran los paneles. Bueno, en fin. Pues eso. Luego tenemos el estilo Cordelia, que es para el Wanzhou 113 GFT. Demasiadas siglas. Bueno, ¿qué es eso? La leche. No digo nada. No digo nada. Son 3 skins que van a sacar para el nuevo pase de batalla. Me parece muy bien. Luego tenemos arcade. ¿Qué vamos a ver en arcade? Lo primero en arcade tenemos el mapa Batalla por Moscú, que solamente se usa ese mapa, y aparte se están haciendo unas ciertas modificaciones con la munición premium. De hecho, quieren quitar un poco que la gente se base todos sus disparos en munición premium. O sea, que esté más contenido. ¿Qué es lo que están probando ahora? Que la munición premium haga un 15% menos de daño. Yo sinceramente no lo veo muy así. Y de hecho hubiese preferido poner un límite de proyectiles. 5 proyectiles, 6 proyectiles por carro y punto pelota. Y búscate la vida. Lo que esta gente dice que lo que no quieren es que la gente se limite a usar munición premium, que sabes que siempre, casi siempre va a penetrar. Es como asegurarte ese daño y se olviden de jugar. Eso es lo que no quieren. Entonces, bueno, se están probando diferentes cosas. Se probó la limitación de proyectiles por cada carro y ahora se está probando la limitación de daño. Sigo pensando que lo mejor es poner 5 o 6 proyectiles premium en cada carro y se acabó. Y así jugarías más y verías dónde aplicar esa munición. A ver, eso es mi opinión. Eso es mi opinión. Luego ya cada uno que tenga la opinión, ya sabéis que es así. ¿Qué más cositas? Vamos a tener también el asedio. A ver, no sale todo ahora al mismo tiempo, no, lo van espaciando hasta la siguiente actualización. Vamos a tener asedio. El nuevo mapa de Batalla por Moscú, los tier 11, todos los carros que han estado que regalan, pase de batalla, artillerías. ¿Ves? Sabía yo que se me olvidaba algo. Artillerías suecas. Ojito. Artillerías suecas. Yo todavía no las he probado. Que no me da tiempo. Me faltan horas al cabo del día. Vale. Bueno, esta es Tier 6, el LAB LS46. Fijaros que, bueno, penetración normal son 39 y un alfa de 680. Bueno, el Tier 7, misma penetración, un poquito más de daño. Es verdad que tarda mucho en recargar, 34 segundos. En fin. Tier 8, sistema de recarga automática del cargador.
3 proyectiles. 3. Tiempo de recarga entre disparos, 1 segundo. Tiempo de cambio de proyectil al cargador, 1 segundo. En fin. Muchísima dispersión, evidentemente. Muchísima dispersión. Tiempo de apuntamiento, 5 segundos. Fíjate. Es mucho, pero tiene un cargador muy chulo. Mira, y en este te está diciendo que te da más 15 puntos si lo tiras para atrás las líneas. Es lo que os decía de que dan puntos adicionales, en este no. Para el proyecto Orbit están dando puntos adicionales para que no se haga tan pesado a buenas horas. En fin, Tier 9 AKV 151. Igual, más o menos, un poquitín más de penetración. 1050 de alfa. 32. Tiempo de recarga del proyectil. 22, 27, 32. En fin. VK 155. 3 proyectiles. Misma penetración, mismo alfa. Dispersión, más o menos andan por ahí. En fin. ¿Tiene buena pintilla? Teniendo en cuenta que son artillerías IKEA. Tiene su cosita. Tiene su cosita. Es que tarda 71 segundos en recargar todo el cargador. 71 segundos. Es que vas a hacer 3 disparos por partida. Se acabó. No vas a hacer más. ¿Qué queréis que os diga? No le veo mucha sustancia, sinceramente. Veo que es demasiado. Esto es para... porque fijaros. 3 disparos, 1 segundo. Coges uno, lo enganchas, lo traqueas. Otro segundo, lo machacas y el tercero lo hundes en la miseria. Y luego ya vete. Corre, huye. Corre. Sí. En fin. Son artillerías. Hacen mucho daño. Aquí no les han cortado los huevos Kinder a las artillerías. No, aquí van a escape libre. Y te hacen un roto, pero echando leches. El problema es que, fijaros, 71 segundos en recargar el tambor. Visto lo visto, parece que es mejor usar la artillería francesa. Tarda menos. Tarda muchísimo. En fin. Bueno, pues tenemos un montón de cositas. Tenemos un montón de todo. Como hace siempre esta gente. Venga, ahí, ala, tómate. No nos podemos quejar, sinceramente, con todo lo que está metiendo esta gente en cada actualización. Mapa nuevo por año. Los Tier 11, sí, brutotes, pero contenidos. Carros bastante decentillos, algunos, otros son para... ¡Ay, me la han regalado! Venga, a vender. Ya está. Faltan cosas, sí, faltan muchas cosas por meter que ya vendrán en las siguientes actualizaciones. Tenemos el evento... tenemos el evento de... Ya no se llama Marte. A Marte así, frijolito. No, se llama Al Espacio. Mejoras... Más o menos es lo mismo. Más o menos es lo mismo que hemos tenido otros años. Teleportación. Rayo de plasma. Más o menos es lo mismo, lo único que, bueno, pues cambia un poco lo que es la ambientación. El planeta Vostok,
que hay ciertas cosillas, por supuesto también hay cajitas, por supuesto. En fin, no es un... es un evento pues para pasar un ratillo. A mí me pone muy nervioso todo esto tan rápido. ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces? Pero bueno, oye, está ahí, hay bastantes premios, hay cosillas interesantes. Fíjate, recompensas de las etapas. Sí, esto es que lo han cambiado mucho. Yo no sé el cangrejo esto qué puñetas hace. Bueno, según vas avanzando en las etapas, te van dando cositas. Por supuesto, cajitas de botín y de todo. Ya veremos si... Bueno, esta gente se la trae floja. Pero vamos, lo de las cajitas de botín, ojito que van a poner limitaciones. Am, bueno, pues un poquito de todo, un poquito de todo. Eh, Cositas renovadas, cositas interesantes, mapas, carros, en fin, ¿qué más le puedes pedir? Constantemente evolucionando el juego, constantemente revisando los problemas que hay. Hostia, no. O sea, es como el día y la noche. No hay color entre una cosa y la otra. No hay color. Yo me quedo aquí, tan ricamente. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima partida. Chaito.